Imagine que se enfrenta a una decisión crucial, elegir un líder para comandar una nación entera. Tienes opciones obvias, hombres fuertes, hombres experimentados, estrategas de guerra. Pero, sorprendentemente, eliges a un simple pastor de ovejas, el menor de 8 hermanos, alguien sin experiencia militar o política. Loco, ¿verdad? Porque eso es exactamente lo que hizo Dios cuando eligió a David como rey de Israel. ¿Pero fue esta la decisión correcta? ¿Y por qué esta elección fue tan controvertida? La Biblia nos revela que Dios no elige como eligen los hombres. Mientras la sociedad valora la apariencia, el estatus y el poder, Dios mira el corazón. Pero, ¿qué había en el corazón de David que hizo que Dios rechazara a Saúl y ungiera a este joven improbable? Además, si David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué cometió errores tan graves como el adulterio y el asesinato? En este vídeo exploraremos los misterios, controversias y secretos de la elección de David, sacando a la luz detalles que quizás nunca antes hayas escuchado. Quédese hasta el final, porque las respuestas pueden cambiar la forma en que ve el propósito de Dios en la vida de los líderes. ¿Por qué Dios eligió a David? La historia de David comienza en un momento crítico para Israel. El pueblo había exigido un rey y Dios les dio a Saúl. Alto, fuerte e imponente, Saúl parecía la elección perfecta, pero su corazón estaba alejado de Dios. Desobedeció órdenes directas del Señor, demostrando que su confianza estaba más en sus propias fuerzas que en la obediencia divina. 1 Samuel 15, 22-23 deja claro que Dios rechazó a Saúl por su rebelión y decidió levantar un nuevo rey. Fue entonces cuando Dios envió al profeta Samuel a la casa de Jesé, en Belén, para ungir a un nuevo rey. Samuel, como cualquier otra persona, también esperaba que la elección recayera en su hijo mayor, Eliab, que tenía la apariencia de un gran líder. Pero Dios inmediatamente lo corrigió. Pero el Señor dijo a Samuel: no te dejes impresionar por la apariencia ni por la estatura de este hombre, porque lo he rechazado. El Señor no ve como ve el hombre. El hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16 verse 7. Este pasaje es uno de los más impactantes de la Biblia, porque nos enseña que Dios no elige basándose en la lógica humana, sino en la disposición del corazón. Se eligió lo improbable. David, el más joven, que estaba en el campo cuidando las ovejas, ni siquiera fue llamado inicialmente a la ceremonia. Pero Dios vio algo especial en él. La elección de David generó preguntas y controversia. ¿Cómo podría un simple pastor guiar a Israel? ¿Cómo podría él, un joven sin experiencia, ser mejor que los guerreros experimentados? Pero Dios ya había preparado a David en secreto. Mientras cuidaba las ovejas, enfrentó leones y osos, desarrollando valor y confianza en Dios. Aprendió a ser un líder en el anonimato mucho antes de ser reconocido públicamente. La Biblia nos muestra que Dios no busca a los calificados, sino que califica a los que Él elige. Así como David fue entrenado en el campo sin que nadie lo viera, muchas veces pasamos por procesos invisibles, donde Dios nos está moldeando para algo más grande. ¿Pero todos pueden ver esto? Ahora que entendemos por qué Dios eligió a David, en el siguiente segmento exploraremos la gran controversia. ¿Era David realmente digno de este llamado? Además, ¿por qué escogió Dios a alguien que cometería errores tan graves? Quédate conmigo, porque la revelación que viene a continuación es sorprendente. El propósito de Dios al elegir a David, 7:30 a 10:30. Cuando pensamos en David, a menudo nos centramos en su coraje, su victoria contra Goliat y su fama como rey. Sin embargo, el propósito de Dios en tu elección va mucho más allá de eso. Dios no miró a David de la misma manera que lo hacen los hombres. En un momento crítico de la historia de Israel, donde el liderazgo del rey Saúl había fracasado, Dios estaba buscando algo más. Lo que vio en David fue algo profundo y transformador. La Biblia dice que el hombre mira por fuera, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. David no era perfecto, sino todo lo contrario. Pero él tenía un corazón que se arrepintió. Esto es algo que no podemos ignorar. Dios no elige lo perfecto, sino aquellos dispuestos a arrepentirse y seguir su voluntad. David fue elegido no porque fuera el más calificado o el más popular, sino porque tenía una conexión real con Dios. Cuando Samuel llegó a la casa de Jesé para ungir al futuro rey, vio a todos los hijos de Jesé excepto a David.
Samuel tuvo entonces una reacción típica humana. Miró a los niños mayores y aparentemente más calificados y pensó que uno de ellos era el elegido. Pero Dios lo sorprendió. Dios eligió al más joven, al más improbable, el que estaba en el campo cuidando las ovejas. David era invisible para los hombres, pero para Dios él era exactamente lo que necesitaba. El corazón de David. La razón por la que David fue elegido comienza con algo simple pero poderoso: el corazón de David. Cuando Dios le dijo a Samuel que no miraría la apariencia sino el corazón, estaba revelando una de las lecciones más grandes sobre el liderazgo y el carácter. La apariencia engaña, pero el corazón habla de la verdadera esencia del ser humano. David era humilde, dependiente de Dios, y a pesar de sus fracasos, siempre buscó la presencia divina. Veamos cómo el Salmo 51 nos da una pista sobre la verdadera naturaleza de David. Después de cometer el pecado con Betsabé, David se humilló profundamente y escribió uno de los salmos de arrepentimiento más poderosos. Él dice: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu recto». Salmo 51, 10. No fue su perfección lo que agradó a Dios, sino su corazón roto y su voluntad de arrepentirse sinceramente. Dios usa personas imperfectas para sus planes. Dios nunca eligió a David porque fuera un modelo de virtud. Al contrario, su vida estuvo marcada por grandes errores. Cometió adulterio con Betsabé e hizo matar a Urías, su amigo, para encubrir su pecado. Pero, ¿qué hizo David a continuación? Él lamentó profundamente y buscó el perdón de Dios. Esta es una de las mayores enseñanzas de la vida de David. Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a arrepentirse y someterse a su voluntad. No importa cuán grande fue el error, lo que importa es regresando al corazón de Dios. Dios no eligió a David porque fuera perfecto o tuviera una vida perfecta. Él lo eligió porque el personaje de David estaba listo para ser moldeado. David, incluso cuando cayó, buscó a Dios con todo su corazón. Y es precisamente en este proceso de rotura y restauración que veamos el verdadero propósito de Dios. Él quiere moldear nuestros corazones, no nuestras apariencias. A través de los errores y victorias de David, Dios estaba formando un hombre conforme a su propio corazón. La promesa de un reino eterno. Una de las mayores revelaciones sobre la elección de David es la promesa de que de su linaje vendría el Mesías. Cuando Dios tomó esta decisión, tenía en mente un plan eterno. La Biblia nos enseña que Jesús, el Salvador, es llamado Hijo de David porque él vino de ese linaje. Mateo 1:1. Dios usó el error de David, su ascenso, sus tropiezos y su redención para cumplir un propósito redentor para toda la humanidad. El linaje de David no era solo una cuestión de genealogía, era una cuestión de promesa divina. Cuando Dios hace una promesa, la cumple. La elección de David fue parte del plan de Dios para traer la salvación al mundo, y esto pone toda la historia de David en una nueva perspectiva. Incluso en sus fracasos, Dios estaba trabajando en un plan mucho mayor. David, en su propia experiencia de arrepentimiento, llegó a ser un tipo de figura mesiánica. Fue el rey que, aunque imperfecto, señaló a quien vendría a salvar a la humanidad de manera perfecta. Como David, Jesús también se levantaría, no como el rey esperado por los hombres, sino como el que vendría a salvar a los pecadores, para sanar a los de corazón roto y establecer un reino eterno. ¿Qué podemos aprender de la elección de David? La elección de David revela algo crucial para todos nosotros. Dios ve el corazón. No se fija en los criterios de éxito y poder que utiliza el mundo. Él mira la disposición de servir, arrepentirnos y confiar en Él. Cuando te sientas insignificante, incapaz o fracasado, recuerda a David. Dios elige a aquellos que otros descartan. Él ve algo más profundo en ti, algo que quizás tú no puedas ver. Él quiere usar tu corazón, no su perfección. Si David hubiera sido juzgado solo por sus errores, nunca habría sido elegido. Pero Dios miró más allá de los fallos humanos y vio un corazón dispuesto a ser transformado. Este es el tipo de corazón que Dios busca. Un corazón que, incluso cuando cae, se levanta, se arrepiente y regresa a su presencia. La elección de David muestra la soberanía de Dios en elegir y utilizar a aquellos que el mundo rechaza. Dios transforma vidas, reconstruye corazones y, lo más importante, utiliza a aquellos que están dispuestos a ser moldeados por su poder. David fue elegido porque su viaje con Dios,
a pesar de sus defectos, fue un viaje de transformación. Él se convirtió un hombre conforme al corazón de Dios, y así Dios usó su vida para un plan mucho mayor de lo que jamás imaginó. La historia de David no se trata solo del ascenso de un rey. Se trata de la transformación de un hombre quien al fracasar se rindió al plan de Dios para su vida. El legado de David, un modelo de liderazgo y fe. Ahora que hemos explorado los misterios de la elección de David y su arrepentimiento, es hora de centrarnos en el legado de David y el impacto duradero de su liderazgo. ¿Qué podemos aprender de la vida de David y cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas hoy? Su historia no es solo una historia de fracasos y triunfos, sino una modelo de liderazgo y fe que trasciende generaciones. El liderazgo de David, la verdadera fuerza está en el servicio. David no fue elegido para ser rey por su fuerza militar, su experiencia o su apariencia, sino por algo más profundo, su capacidad para servir a Dios y al pueblo de Israel. Una de las primeras lecciones sobre el liderazgo de David es que el verdadero liderazgo comienza en el servicio. No buscó la realeza, sino que fue llamado por Dios. Cuidaba ovejas, un trabajo humilde, y esta experiencia fue fundamental para el tipo de líder en el que se convertiría. Cuando David fue ungido, no buscaba un trono, sino una manera de obedecer a Dios y honrar sus órdenes. Este es un reflejo de tu voluntad de servir a Dios sobre todo. Durante su reinado, David no buscó agradar a los hombres, sino obedecer a Dios, incluso cuando eso significaba tomar decisiones difíciles o impopulares. Su liderazgo no se trataba de poder, sino de alineación con la voluntad de Dios. Hoy, en un mundo donde el poder y la autoridad se utilizan a menudo para dominar y controlar, David nos enseña que el liderazgo cristiano es centrado en el servicio, la humildad y la obediencia a Dios. El verdadero liderazgo nunca busca la autosuficiencia o el reconocimiento personal, sino que se dedica a bienestar de los demás y cumplimiento de las propósito divino. La falibilidad de David y el perdón divino. Una de las lecciones más poderosas sobre David es la forma en que manejó sus pecados. David fue un hombre de grandes victorias, pero también cometió profundos fracasos, como el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, 2 Samuel 11. Pero David no se escondió detrás de sus fracasos ni trató de justificar sus errores. Él era confrontado por los profetas, como el caso de Natán, y reconoció sus pecados con un corazón arrepentido. Esta actitud de arrepentimiento genuino él es un modelo para todos nosotros. La Biblia registra el profundo lamento de David en el Salmo 51, donde clama a Dios: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu firme». Salmo 51, 10. David no buscó excusas ni justificaciones, sino que se sometió al juicio de Dios y pidió perdón. Sabía que a pesar de sus fracasos, podía contar con perdón divino, porque la misericordia de Dios es mayor que cualquier error cometido. Hoy en día, todos enfrentamos momentos en los que fallamos o tomamos malas decisiones. El legado de David nos enseña que incluso en nuestras debilidades, Dios ofrece gracia y perdón. En lugar de escondernos de nuestros pecados o culpar a otros, debemos arrepentirnos sinceramente, pide perdón y confía en la misericordia divina. Confiar en Dios en la adversidad. Otro aspecto fundamental del liderazgo de David es su confianza inquebrantable en Dios, incluso en la adversidad. Recuerda tu lucha contra Goliat, momento que definió no solo tu carrera militar, sino tu relación con Dios. Cuando David se preparó para enfrentar al gigante, no confió en su fuerza ni en su habilidad, sino que dijo: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». 1 Samuel 5 y 45. David sabía que el verdadero poder no provenía de sus armas, sino de su fe en Dios. Incluso ante la adversidad, David nunca perdió su confianza en el Señor. Durante los años que huyó de Saúl, constantemente acudió a Dios, confiando en que Dios lo protegería y te guiaría. Incluso en su mayor crisis, cuando estaba siendo perseguido, David todavía reconoció que su fuerza estaba en Dios y no en sus circunstancias. La confianza de David en Dios nos desafía a confiar en el Señor incluso cuando las situaciones parecen imposibles. En nuestras propias batallas y dificultades, debemos recordar que Dios es más grande que cualquier gigante. En nuestra vida, cuando ponemos nuestra confianza en Él, estamos permitiendo tu fuerza manifestarse en nuestras debilidades. El legado de adoración de David. David también es conocido como un gran adorador. No era solo un líder militar o político,
sino un hombre que amaba la presencia de Dios. Uno de los mayores legados de David fue traer adoración de Israel de una manera nunca antes vista. Fue el encargado de traer el Arca de la Alianza de regreso a Jerusalén, que simbolizaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel. David sabía que la verdadera victoria y prosperidad de Israel estaban directamente relacionadas con presencia de Dios entre la gente. Como resultado, compuso muchos salmos, que son registros de su adoración y relación íntima con Dios. Salmo 23, que expresa confianza en el Señor como el pastor que guía y cuida de su pueblo, es uno de los ejemplos más conocidos de la profunda espiritualidad de David. Hoy, el legado de David nos desafía a cultivar una vida de adoración genuina. La adoración no es solo una actividad religiosa, sino una expresión de gratitud, entrega y fe en Dios. La vida de David nos muestra que adorar a Dios en espíritu y en verdad es una parte esencial de nuestra relación con Él. El ejemplo de perseverancia. La vida de David es también un ejemplo de perseverancia. Durante años fue perseguido por Saúl, siendo blanco de ataques e intentando sobrevivir en condiciones extremas. Sin embargo, no abandonó su misión ni su fe en Dios. Tuvo momentos de desesperación, pero nunca perdió la confianza en que el propósito de Dios para su vida se cumpliría. Cuando finalmente se convirtió en rey, fue después de años de dificultades, luchas y hasta traiciones. Su perseverancia fue recompensada por la fidelidad de Dios. Hoy, la vida de David nos enseña a perseverar a través de las dificultades. En tiempos de tribulación no podemos perder la esperanza. David, como modelo de perseverancia en Cristo, nos desafía a seguir avanzando, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Nos enseña que, al final, la victoria está garantizada para quienes confían en Dios y perseveran en la fe. El legado eterno de David. El legado de David es mucho más que una serie de acontecimientos históricos. Él nos ofrece un modelo de liderazgo, fe, arrepentimiento y confianza en Dios. Al mirar su vida, vemos cómo Dios puede usar a cualquiera, sin importar su origen o faltas, para cumplir sus propósitos divinos. David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque buscó el arrepentimiento genuino y obedeció a Dios. Así, el llamado de David nos desafía a vivir con un corazón de servicio, a perseverar a través de las dificultades y otros confianza en Dios en todo momento. Su legado de fe, arrepentimiento y adoración continúa resonando en nuestras vidas, y como Él, podemos ser usados por Dios para cumplir sus propósitos. Esperanza en el legado de David, un mensaje de restauración y victoria. Llegamos ahora a la culminación de la historia de David, un hombre cuya vida estuvo marcada por altibajos, triunfos y fracasos, pero que, sobre todo, nos deja un mensaje de esperanza, restauración y redención. A lo largo de este vídeo, exploramos las decisiones de Dios, los fracasos de David, su confianza en Dios y su legado como líder. Sin embargo, lo que realmente queremos entender es cómo la vida de David, con todas sus complejidades, resuena profundamente en nuestras propias vidas, en momentos de lucha, dolor y búsqueda de un propósito mayor. El legado de David es prueba viviente de que Dios puede utilizar a quienes, tomó malas decisiones e incluso se levantan y continúan buscando su voluntad. Pero su historia no termina en derrota, tú también puedes ser tampoco la nuestra. Instrumento del verdadero poder del grande propósitos está en redención, el perdón de Dios está disponible para sinceramente y regresando y el plan divino porque tu vida se va revelando. Y eso es exactamente lo que queremos que aprendas de aquí. No importa lo que hayas donde estés ahora, no importa las caídas que hayas sufrido, Dios puede restaurar tu levantarse. La historia de David es la historia de una restauración completa que no viene para tu vida. La restauración esperanza está en Dios, un corazón nunca se da por vencido. Quizás se esté preguntando, tu historia ¿puedo yo también ser restaurado y tendrás un futuro glorioso en Cristo? La respuesta es sí. Historia porque la restauración, el viaje de restauración de Dios con un corazón hace algún y arrepentido. Un señor llamado David cometió los errores más grandes de su vida no trató de justificarse, no trató de ocultar había tomado decisiones equivocadas, no trató de manipular, se había alejado de Dios y había David perdido simplemente lamentado y pidió perdón. La gente que lo rodeaba Salmo 51 de él y él mismo sintió el sacrificio acepto a Dios es el espíritu. Su matrimonio estaba a punto de corazón quebrantado, había perdido su trabajo y sus sueños parecían lejanos. Salmo 51 como si estuvieran estancados en el pasado. No importa lo que se veía a sí mismo, no importa cuántas veces hayas fallado, incapaz de cambiar. Si estás dispuesto a dudas y acusaciones de la mente y buscar a Dios con un corazón sincero, se sentía separado de Dios. Quien el perdón de Dios es más profundo que cualquier error que hayas cometido. Se preguntó,
Lo que David nos puede perdonar es que Dios puede transformar mi historia, tener un final diferente. No importa cuán grande haya sido, estando solo en casa, Marcos tomó la Biblia y puede restaurar tu vida de una manera maravillosa. Hasta que tus ojos se posaron en David, podemos verlo en toda su falibilidad de David. Era humano, un hombre que también había cometido errores terribles. Pero esas palabras parecieron resonar profundamente en su corazón. Dios elige usar personas imperfectas, un corazón puro, y también puede usar un espíritu firme dentro de mí, con todas sus imperfecciones, por algo grandioso. Porque Marcos sintió algo de diferente. No fue solo una lectura casual, sino imagínese por un momento lo que sintió David cuando fue confrontado. Recordó la historia de Natán, un hombre que había cometido adulterio. David sabía que había hecho algo terrible, pero que todavía había costado vidas y causado un dolor inmenso. Que había perdonado a David también podría perdonarlo. Sabía que según la justicia humana merecía ser severamente con lágrimas en los ojos, pero Marcos Dios no lo abandonó. Dijo una oración sencilla. Dios no miró tus errores con ojos de condenación, cometí un error, sino con ojos de misericordia, pero te pido que me perdones. Dios lo confrontó no para destruirlo, pero también sino para restaurarlo. Y este es el gran mensaje que nos da la historia de David. En ese momento, Dios no se rinde. Algo sucedió dentro de él, incluso cuando fallas. Una paz inexplicable. No importa cuántas veces te sientas insuficiente, no fue una solución mágica para Dios todos sus problemas. Dios no se rinde contigo, pero fue la comienzo contigo en los de restauración de la vida. Listo para ayudar. Entonces, Marcos, levántate y continúa. No lo hizo solo, después de haber cometido la ayuda de errores de su vida, poco a poco se convirtió en un hombre conforme al corazón, se fue renovando y no porque fuera fuerza para tomar, sino porque Dios vio en David un corazón dispuesto. Su matrimonio fue restablecido y el trabajo que parecía perdido regresó inesperadamente. Y esa misma disposición, pero lo más importante es la que Dios busca encontró una nueva confianza en Dios. La esperanza está en el plan divino. Nunca sería la vida de David también nos. La vida de Marcos fue transformada por la misericordia de Dios. Dios tiene un plan más grande. Vio que no importa. Cuando David fue rechazado por Saúl, siempre pasó años huyendo en Dios, viviendo en cuevas. El perdón de Dios es más fuerte que cualquier error del pasado. Vivió momentos de Marcos soledad, aprendió miedo e incertidumbre del dolor y pero al mirar su vida, Dios puede levantarnos. Supo que nada sucede fuera del plan para su gloria. Esta historia es una representación de cómo Dios estaba con él de fe y a un mayor propósito. Cualquiera de nosotros puede encontrar. Esto es algo con lo que podemos identificar como lo hizo David. Ella te la vida muchas veces con un toque emocional oscuro, llevando al espectador donde las cosas parecen no tener sentido, Dios y el potencial de cambio que estamos atrapados en nuestras circunstancias, independientemente de nuestros fracasos pasados. Pero la vida de David nos enseña. ¿Qué dice la Biblia sobre la controversial elección incluso de Dios en las peores dificultades? Él está trabajando entre bastidores, moldeándonos y preparándonos para algo más grande. Y al igual que en este vídeo, nuestros mayores desafíos pueden ser las plataformas. Historia de David, un hombre ungido por Dios para ser rey. David fue ungido rey, como cualquier ser humano, no llegó a ser cometió errores y enfrentó enormes tuvo que pasar desafíos por un proceso de descubra lo que realmente dice la Biblia sobre la controvertida elección de David como hoy, rey de Israel. Usted también puede estar en el proceso y como fue restaurado por la misericordia de Dios. Incluso si no comprende abordamos el proceso de arrepentimiento y restauración que vivió David y cómo sus decisiones impactaron no solo su vida, Dios durante el destino de Israel. Dios con una reflexión sobre perdón, incluso cuando te sientes mostramos cómo Dios puede transformar nuestra en la confianza en Dios, trayendo un mensaje. El mayor ejemplo de para todos los que están luchando contra los gigantes de la vida es su victoria. Así como David derrotó a Goliat, Goliat representó a todos los enemigos. Si estás pasando por dificultades que David este vídeo es para ti, ya que te trae la certeza de que Dios con una fe inquebrantable en Dios, no importa cuán grande sea tu error, con una simple piedra lo derrotó. Mira hasta enseña el para entender cómo no importa el tamaño del vida de David que te enfrentas para superar desafíos personales y experimentar la victoria que Dios tiene preparada para ti en tu vida. Rey David, la historia de David nos enseña que no son nuestras fuerzas, ungido. Lo que dice la Biblia son nuestras estrategias las que nos dan la victoria a él, sino controversia completa en Dios. Escándalo bíblico. David sabía que Dios estaba con él. Eligió a David porque David era un pecador. Función de David no confió en sus propias fuerzas, Rey David verdad, sino que confió en Dios para fortalecería. ¿Quién era el la victoria de David? David elegido no fue solo una controversia en la elección, sino un símbolo de historia bíblica de David que Dios quiere traer a nuestras vidas. Lo que dice la Biblia cada vez que nos enfrentamos a un reyes, tenemos la oportunidad de confiar en Dios, de saber que Él es capaz de darnos la victoria, no importa cuán grande o difícil sea el desafío. El mensaje final: Dios puede restaurar tu vida. Sé que muchos de ustedes pueden estar pensando, no soy digno de ser usado por Dios o mis defectos son demasiado grandes para restaurarlos. Pero quiero que sepas una cosa, Dios puede restaurar tu vida, tal como lo hizo con David. No importa dónde estés o lo que hayas hecho, Dios tiene un plan para ti.
Él puede elevarte, transformarte y usarte de maneras que nunca imaginaste.